¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Otra jornada más de Somos Debate, este espacio que compartimos cada 7 días, destinados a conocer lo que pasa en la región, en el plano político. Un miércoles y un jueves muy particular, 4 días antes de las elecciones. Decíamos muy particular porque a raíz de la aparición de este cuerpo en el sur, en el río Chubut, ha hecho que los partidos políticos suspendieran su actividad de cierre de campaña, programados para el miércoles, programados para el jueves. Marcos Peña iba a estar este miércoles en Concordia, participando del cierre de campaña de Cambiemos. En Paraná, el día jueves, el gobernador iba a presidir en el Club de Chahue el cierre de campaña, el cierre de acto de final de las elecciones previas al domingo. Y todo este panorama ha dado un final de campaña muy particular. Tal vez no sé si ustedes coincidirán o no, y lo vamos a hablar con nuestro invitado del primer bloque. Es como que ya hace 7, 8 días no hay tanto clima de elecciones, no hay tanta campaña. ¿Será porque se habla de determinadas tendencias? ¿Influyó este cuerpo que apareció, que podría ser Santiago Maldonado? Pero para hablar sobre todas estas cosas hemos convocado al licenciado Maximiliano Gómez, analista político local. Maxi, muy buenas noches y gracias por venir a este espacio. Buenas noches, Raúl, y gracias como siempre por la invitación. Te agradecemos tu presencia, además le contamos a la opinión pública que el día domingo desde Paraná vamos a tener a partir de las 19 horas una transmisión especial donde vamos a estar reflejando lo que es el voto a voto y lo que es el recuento de los votos en la jornada del día domingo, y también Maxi va a estar como analista político invitado para ver también y interpretar de alguna manera lo que pasa en la ciudad. ¿Coincidís o no con lo que digo de que hay poco clima electoral? Coincido, y esto no tiene que ver solo con la aparición de este cuerpo en el río Chubut, en el sur, que se presume podría tratarse de Santiago Maldonado, sino que tiene que ver más con una tendencia que venía siendo reconocida por los distintos actores políticos, incluso cuando uno conversaba entre el ciudadano de a pie, aquel que quizás no le presta tanta atención a las noticias políticas ni consume tanta información. Lo cierto es que el clima era de una cierta apatía electoral. Quizás en algunas provincias esto se dio por el resultado que arrojaron las PASO, en algunos lugares fue más bien sorpresivo, en otro estaba dentro de lo esperable, pero lo cierto es que hay un clima que no se condice con el desarrollo de una elección, que es algo que usualmente acontece cuando se trata de elecciones intermedias, de elecciones legislativas. La historia reciente demuestra que nunca una elección legislativa en donde se votan diputados y senadores concita el mismo interés entre la población que cuando se vota intendente, gobernador o presidente. Quizás porque la cultura política de la Argentina, tan concentrada en el término de cómo se toman las decisiones, hace que el vecino, que el ciudadano, observe en el intendente, en el gobernador o en el presidente aquel que toma decisiones que inciden directamente sobre su vida cotidiana. Y esto no se visualiza de la misma forma cuando hablamos de legisladores. Los resultados de las PASO de hace 2 meses fueron muy, en Entre Ríos muy claras, con una ventaja de casi 5 o 6 puntos. No se pueden ventilar encuestas, no se han podido difundir, pero la tendencia es más o menos parecida, ¿no? O un poquito más también. La tendencia es favorable a Cambiemos, en contra, digamos, de los deseos del oficialismo provincial en Entre Ríos. El gobernador Bordet, hay que reconocer que se ha puesto la campaña al hombro en las semanas siguientes a las PASO. Incluso también podemos interpretar en ese mismo sentido esta amenaza que blandió, en la cual dijo que si se perdía la elección le iba a solicitar la renuncia a todos y cada uno de sus funcionarios, y esto ha generado algunos movimientos hacia el interior del PJ y sobre todo se ha garantizado un alineamiento prácticamente absoluto hacia dentro del Partido Justicialista. Es decir, la lista oficial del gobernador Bordet, que es la que ha quedado consagrada para la elección general, ha logrado reunir el apoyo del kirchnerismo a través de figuras como Jorge Barreto, que participó como precandidato, como el ex intendente de Paraná, Julio Solanas, el Partido Comunista Entrerriano, que es una expresión menor, pero que, digamos, tiene una historia vinculada más bien con los movimientos de izquierda, y la Cámpora, que si bien en Entre Ríos no es tan gravitante como en otras provincias, como es en Buenos Aires o como es en Santa Cruz, lo cierto es que el PJ ha logrado reunir, digamos, alrededor de su lista todos los apoyos necesarios para llegar en condiciones de competitividad a la elección.
Sin embargo, la tendencia y los estudios de opinión pública que han circulado durante las últimas 3 semanas dejan ver, digamos, un apoyo a Cambiemos que se traduciría en una diferencia importante. Se habla de entre 5 y 10 puntos en los ventiladeros, digamos, de la política. No hay números oficiales puestos sobre la mesa. De hecho, ya por estos días no se pueden difundir tampoco sondeos. Y esto ha tenido un efecto en Cambiemos. Ha tenido un efecto en donde se ha generado una campaña bastante tranquila. Se ha aprovechado un poco cierto desinterés que hay de la población para no generar grandes olas, sino que simplemente pretender con el mismo esquema que funcionó para las PASO, llegar a la elección general. Los dos extremos se han dado en los últimos días. Por un lado, el exdiputado nacional, Fabián Rogel, dijo que Cambiemos podría llegar a ganar 4 legisladores. Recordemos que en Entre Ríos están 5 bancas que se están renovando. Tradicionalmente ha sido 3 para un sector, 2 para el otro. Rogel hizo esta referencia de 4-1. Y sorprendió también en los portales y a los observadores políticos las declaraciones del senador nacional Pedro Guastavino de hace una semana, reconociendo que los resultados de las PASO, a pesar del esfuerzo hecho por el gobernador Bordet y su equipo, eran irreversibles con relación a lo que fueron las elecciones de hace 60 días. Es decir, un triunfalismo tal vez extremo, tal vez excesivo, y un derrotero, digamos, tranquilo, pero reconozco que pierden. Son dos cosas extremas que llamativas. Son llamativos los pronósticos de ambos dirigentes porque son liderazgos importantes hacia el interior de los partidos y bueno, que se hayan atrevido a formular en público lo que muchas veces se dice en voz baja llamó la atención más de uno. Yo me quedo con el pronóstico que hizo Rogel en relación a los 4 diputados que Cambiemos podría obtener el próximo domingo. Pero es muy difícil. Desde mi interpretación esto tiene que ver más con un deseo o con una invitación a la militancia a sostener el esfuerzo para llegar al último tramo de la campaña electoral que con una posibilidad concreta por parte de esa alianza. Si recuperamos la historia reciente de Entre Ríos, desde 1983 a la fecha, en ninguna elección la diferencia entre el primero y el segundo fue tan importante como para garantizar 4 diputados de un lado y 1 del otro. Esto no ha acontecido, por lo menos, desde el retorno de la democracia hasta acá. Y hay otro dato interesante que hay que tener en cuenta, es que más allá de que el PJ pudiera llegar a perder la elección, nunca ha hecho en Entre Ríos una elección por debajo de los 35 puntos. Ese ha sido su piso histórico, nunca ha bajado de los 35 puntos, lo cual no es un número para nada menor. Si miramos la sumatoria de los votos de las 10 listas que tuvo el peronismo, en agosto llegamos a contabilizar el 42%, por lo cual es difícil que con esos guarismos pueda haber una distribución de 4-1. Recordemos que son 5 bancas las que se ponen en juego. Maxi, yo no recuerdo, no sé, ¿vos te acordás alguna oportunidad que hayan ganado 4, un sector y 1 el otro? No, incluso en el año 2005, si no me equivoco, el PJ hizo una elección muy importante, superó el 50% de los votos en Entre Ríos. Se trató de la elección también intermedia como esta para diputados nacionales y en ese momento se insinuó la posibilidad de que pudieran disputar el 4.º legislador. Finalmente esto no fue así. En esa elección el PJ ingresó 3 diputados, una banca quedó para el radicalismo y la última banca, la número 5, quedó para Emilio Martínez Garvino, que con lo justo sacó alrededor del 9%, 10% de los votos, con lo justo pudo ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación. Digamos, las condiciones para que se pueda dar esa distribución implicaría un ganador que supere el 50% de los votos, tendría que estar alcanzando entre el 52 y el 55% y la diferencia con el segundo tendría que ser de entre 10 y 15 puntos. Por la paridad habitual e histórica del comportamiento electoral en Entre Ríos, que es bipolar y que ha tendido a repartir o distribuir los votos entre PJ y UCR o las alianzas que se conforman en torno a ellos, y teniendo en cuenta que el PJ es gobierno en la provincia de Entre Ríos y tiene todo el poderío del Estado puesto a la disputa de esta elección. Es muy difícil que ese pronóstico pueda darse. Las otras dos fuerzas, porque recordemos también otra cosa, a diferencia de las PASO, usted iba a entrar al cuarto oscuro y tenía
El justicialismo con 10 opciones. Y en total, no sé, 20, 22 opciones. Hoy solamente hay 4 opciones para el domingo, de los cuales aparecen estas otras 2 nuevas fuerzas, como es la izquierda y el socialismo, ¿no? Exactamente, entre la izquierda y el socialismo están disputando el tercer lugar y ambas fuerzas, sobre todo la izquierda, han puesto el foco de una manera que podemos considerar adecuada, porque en términos de campaña política o de estrategia política, digamos, buscar un objetivo concreto se torna mucho más fácil, mucho más comunicable de cara a la población en general. Bueno, especialmente la izquierda ha puesto el foco en la disputa por la quinta banca. Ellos interpretan que haciendo una elección del orden de los 180.000 votos más o menos, tendrían que estar accediendo a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Es muy difícil. Es muy difícil, yo insisto, por la historia electoral de Entre Ríos, del 83 a la fecha, por la tradición bipartidista que tiene nuestra provincia y por el escaso desarrollo territorial de un partido como la Nueva Izquierda, es muy difícil que este pronóstico pueda darse. Pero, insisto, es una herramienta que sirve para mantener motivada a la militancia, para darle sentido a una campaña como esta, en donde la general pasa a ser una suerte de segunda vuelta después de una primera o de una primera evaluación que fueron las PASO, y bueno, es una forma, digamos, de mantener en cierta forma a un jugador dentro del campo de juego. Yendo a nivel nacional, ¿cómo ves la situación en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires está muy pareja. Hay que ver qué es lo que acontece finalmente el domingo. Las encuestadoras no se han atrevido a dar pronósticos definitivos, como sí pasó antes de las PASO. Lo cierto es que hubo varios estudios de opinión que hablaron de una diferencia a favor de Esteban Bullrich de entre 2 a 5 puntos. Eso era 10 días atrás. Por sobre Cristina Fernández, y lo más interesante por lo menos es que hubo por lo menos 1 o 2 estudios que hablaron de que Cambiemos, a través de la figura de Esteban Bullrich, estaría superando el 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que Bullrich podría obtener un porcentaje incluso mayor al que obtuvo María Eugenia Vidal en la elección del 2015 que la consagró gobernadora. Lo cierto es que es una situación que, desde el punto de vista de la estadística, se encuentra todavía en lo que se denomina un empate técnico. ¿Por qué? Y esto se lo podemos explicar a la gente. Porque todas las encuestas, o la gran mayoría de ellas, reconocen que la diferencia estaba realizada en base a la proyección de los indecisos y dentro del margen de error. El margen de error de cualquier encuesta va de los 2,5 puntos a los 3,5 puntos, ¿no? Muchas veces la diferencia de uno sobre otro candidato, que fue lo mismo que pasó en las PASO. La mayoría de las encuestas, si uno descontaba el margen de error, podía visualizar un empate técnico y que la diferencia era 1 punto o 2 a favor de uno o de otro, excepto quizás las más extremas, que hablaron de diferencias de entre 5 y 8 puntos. Pero la gran mayoría de las encuestas en las PASO, si uno descontaba el margen de error, que es lo que los buenos analistas estamos obligados a hacer, podía predecir con bastante exactitud el resultado que finalmente se terminó dando. Por eso, insisto, el escenario para este domingo llega nuevamente parejo. Las condiciones de competitividad de Cristina Fernández de Kirchner no han desaparecido. Sí ha mejorado cierta percepción por parte de la gente del clima económico, de la situación en general del gobierno, lo que hace que la tendencia, por lo menos hasta lo que pasó este martes con la aparición del cuerpo en Chubut, por lo menos hasta ese día la tendencia era favorable al gobierno de Cambiemos. Pero ahora, en cierta forma, esto agrega también un elemento que impide hacer un análisis cerrado de cómo va a ser el resultado final. Maxi, la aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, en los medios de comunicación, en estas notas que da, ¿le suma o le resta? Ha dado varias notas. En estos días estuvo... Bueno, ayer fue estos 2 exabruptos que calificó al presidente de idiota y de país de mierda, dijo que la Argentina. Entonces, por eso te pregunto, sumando todas estas cosas, ¿suma o resta? Es difícil establecerlo con claridad. ¿Por qué? Cristina Fernández, como figura y como liderazgo político, tiene una base electoral muy fuerte, muy sólida, y que es difícil que se modifique entre la elección PASO de agosto y la elección general del próximo domingo. Lo cierto es que
esa forma, digamos, de ser, esa forma de relacionarse con el público, con el periodismo y con otros actores de la sociedad, es lo que a ella le ha generado un alto grado de rechazo, sobre todo en los últimos años de su mandato. Entonces, seguramente desde el Manual de la Corrección Política tenemos que decir que a Cristina le resta a la hora de salir a buscar votos en otras fuerzas de la oposición, como los votantes de Massa o los votantes de Randazzo, que son los que ella necesita capturar para poder triunfar el próximo domingo. Pero su estilo tan vehemente y a la vez tan polémico también tiene que ver con una estrategia para mantenerse, si se quiere, con un protagonismo importante dentro del mapa político. Es muy parecido a lo que sucede con un fenómeno como el de Elisa Carrió. Pasó de tener el 3% de los votos en el año 2011 a estar proyectada en superar el 50% en Capital Federal el próximo domingo. Son fenómenos muy particulares de la política porque son liderazgos que no se han construido alrededor de partidos. Más allá de que en el caso de Cristina ella viene del peronismo, Carrió viene del radicalismo, pero sus modelos de liderazgo no se han construido a partir de una estructura o de una base, sino más bien de una forma de relacionarse con la gente, sea a través del ejercicio del poder, como es el caso de Cristina, o a través de los medios de comunicación, de la imagen, de la pantalla, como ha sido a lo largo de toda su carrera de Carrió. Ayer, en la jornada del martes, la situación de Julio De Vido se dio de una manera muy particular. ¿Esto influye, sufre pérdida de votos del Frente para la Victoria con esto? Lo que pasó ayer martes tiene que ser analizado en su integralidad. O sea, arrancamos con las noticias de la mañana, a las 7 de la mañana, donde la agenda de los medios estaba dominada por el pedido de desafuero y detención de Julio De Vido y además las indagatorias que se están llevando adelante en el caso de Nisman y de la embajada y la denuncia que hizo Nisman antes de morir por el memorando con Irán. Y que esto en cierta forma venía generando un clima optimista y positivo para el gobierno, porque era una agenda de noticias que iba en detrimento de la defensa o los intereses del Frente para la Victoria y que le permitía a Cambiemos llegar en mejores condiciones y en una mejor situación general para la elección del domingo. Pero la aparición de este cuerpo, que presumimos podría tratarse de Santiago Maldonado, cambió la agenda política, cambió la agenda de la comunicación, porque prácticamente no se habla de otra cosa en los principales programas periodísticos y las intervenciones y las participaciones de los candidatos han quedado prácticamente supeditadas a tener que responder o contestar en torno a la cuestión de Maldonado. ¿Influye Maldonado este tipo de situación en las elecciones del domingo definitivamente? Desde el punto de vista de la ciencia política se trata de un imponderable, es decir, un hecho que acontece, que irrumpe de forma imprevista en la agenda y que no se puede controlar de manera alguna. Todo imponderable genera un efecto concreto cuando estamos ahora de un acto electoral. Esto no significa ni que vaya a cambiar sustancialmente los resultados, ni que el gobierno pierda estrepitosamente en varias de las provincias donde ha ganado con una diferencia muy importante. Por ejemplo, el caso de Córdoba, donde tuvo una diferencia de 20 puntos, el caso de Capital Federal, donde Cambiemos tuvo una diferencia de 30 o 35 puntos. Pero sí podría repercutir en dos aspectos. En aquellas provincias donde el resultado se encuentra mucho más disputado, mucho más parejo, y es el caso de la provincia de Buenos Aires, el que vamos a estar mirando con principal atención el próximo domingo, y también en el comportamiento electoral de aquellos que definen su voto en la última semana. Hay un 10-15% de la población, esto lo muestran todos los estudios electorales, que define su voto en la última semana, que es lo que se denomina el grupo de los indecisos. En ese grupo podría haberse modificado su comportamiento, su voto del domingo, por lo que ha pasado en las últimas horas en el marco del caso Maldonado. En algún espacio concreto puede tener una incidencia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. En otros no, porque ya la diferencia es más amplia y en cierta forma podemos ver que los actores políticos interpretan que la suerte está echada. Eso le pasa al gobernador de Córdoba, también le pasa al gobernador de Entre Ríos, pero en lugares donde hay una mayor disputa, por ejemplo en Santa Fe, que todavía no está claro cuál va a ser la diferencia y cómo va a ser esa disputa, se da de otra forma. Maxi, gracias por venir. Gracias a vos. El licenciado Maximiliano Gómez, analista político que nos está
pintando un panorama de lo que puede pasar el domingo y que nos va a acompañar en la transmisión especial del domingo como analista político de la región. Pausa y enseguida volvemos.